Sea bienvenida, hermana. Gloria. Estamos ahí dándole gracias por más una vez aceptar nuestra invitación de estar acá juntamente con nosotros en nombre de nuestro departamento de apoyo a los extranjeros, Sí. también de nuestro líder, hermano Amén. Pascal Silas, en el nombre de Jesús, hermana. Sea bienvenida. Amén. Gracias, hermanos. Paz del Señor a todos. Les saludo a nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y a mi nombre, la hermana Ana Ríos Gloria a y Dios. mi pastor aquí en Newark, New Jersey, Nestalí Rivera. Pastorea la iglesia Gloria a Dios. pentecostal de Restauración Asamblea de Dios acá en Newark, New Jersey. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bueno, hermana, puede ir, ¿no, hermana Iboneide, empezar a hablar? Sim, tiene todo el tiempo, hermana, porque ¿cómo es que se dice, hermana Nosotros Katia? sabemos, sí, Ayúdame. sabemos. Sabemos que la hermana tiene mucha experiencia, queremos escucharla. Por favor, hermana Ana, tiene todo tiempo Disponible ahí. disponible. Amén. Bien. Dios les bendiga, amado, nuevamente. Como les iba relatando, yo salí de México, me vine para acá, para el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos, para renovar visa, pero no pude volver a México. Me volví a Puerto Rico y allí comencé entonces a trabajar. Mi papá había fallecido, entonces vivía con mi mamá. Y allí comencé a trabajar en un banco y años más tarde comencé a trabajar en la iglesia donde yo perseveraba. Y años más tarde entonces Dios me habla que debo volver acá a Newark, New Jersey, donde estoy residiendo, ¿verdad? En este momento. Aleluya. Luego me vine para acá con una hermana que tengo y comencé a buscar dirección de Dios. Y como les dije, ya había determinado en mi vida, pues, no casarme. Hablé con mi mamá, le comuniqué, le dije que quería entonces hacerle, si Dios quería que me fuera al campo misionero, quería que el Señor dirigiera mi vida y el Señor me hablara. Pero cuando vengo acá me meto en un ayuno de 3 días, porque quería saber cuál era el propósito de Dios en mi vida. En Aleluya. ese ayuno de 3 días tuve mucho ataque del enemigo, mucho ataque del enemigo. El primer día fue bien difícil, el segundo día bien difícil, el lugar donde yo estaba, pues se incendió la calefacción, hubo mucho problema, pero en ese segundo día que tuve ese ataque del enemigo, pues yo tuve una visión. Y en la Aleluya. visión me veo marchando hacia un altar vestida de novia con un joven al lado que realmente no sabía quién era. Luego cuando vuelvo yo me veo que Dios me había dado un niño en mis manos. Entonces Dios me habla que tenía propósito con ese niño. No entendí bien, el asunto es que terminé el ayuno, comencé a perseverar en una iglesia en New Jersey, en Nueva New Jersey, y comencé a trabajar con la juventud en esa iglesia. Cuando llego a esa iglesia, eh, el copastor de la iglesia, pues era un joven, acostumbraba eh, pararse a la puerta a recibir, ¿verdad? Los hermanos que entraban Aleluya. y las visitas. Y ese joven me saluda. Más tarde él me cuenta, que no me lo dijo en el momento, me lo dijo más tarde, después que nos casamos, que Dios le habló y le dijo, esa va a ser tu esposa. Aleluya. Yo no sabía nada, ¿verdad? No sabía nada, pero antes de yo salir de Puerto Rico, una anciana de la iglesia me dijo, hermana, usted se va para Estados Unidos y Dios tiene un propósito en su vida y quiero relatarle un sueño que yo tuve con usted. Sabemos, ¿verdad?, que Dios habla a Sí. través de visiones, a través de sueños. Dios habla de muchas maneras Aleluya, es al verdad. ser humano. Y esa ancianita me relata que yo iba desfilando hacia el altar vestida de novia y a mi lado iba un joven y ella me lo describió. Gloria a Me lo Dios. describió, me dijo, me describió exactamente quien más adelante fue mi esposo.
cuando yo vi, ¿verdad?, ese joven copastor de la iglesia, en el momento, pues como estaba enfocada en otros intereses, mi interés primordial era o irme al campo misionero o buscarme un apartamento, traer a mi mamá Gloria a Dios. y adoptar una niña. Ese era mi interés, adoptar una niña. Pues como que no presté mucha atención, pero me recordé del sueño que me había dicho la anciana. Gloria a E Dios. hice como María, guardé todas las cosas en mi corazón. Aleluya. Aleluya. Quedé Gloria a callada, Dios. amén. Amén. Entonces, comenzamos como todos los jóvenes, ¿verdad? Pues a interaccionar unos con otros, a hacer amistad. Y unas semanas más tarde, pues entonces, quien más adelante fue mi esposo, Neftalí Rivera Estrada, pues entonces él habla conmigo. No me mencionó nada de que Dios le había hablado, solamente me dijo que si podíamos, ¿verdad?, tener amistad, que si podíamos conocernos. Amén. Le Aleluya. estoy relatando, ¿verdad? Pues cada país tiene su cultura, Sí, sí. cada, y la cultura, por lo menos en Puerto Rico, en Estados Unidos, que los jóvenes primero hacen amistad, se conocen, y Sí. luego pues entonces el joven aborda a la joven, ¿verdad? Y le comunica sus sentimientos. Amén. Yo no estaba muy interesada, realmente no estaba muy Y es o interesada y como correto. que no le hice mucho caso a él, pero continuamos la amistad y lo que me venía a la mente, todas las experiencias que había tenido, lo que el Señor, la visión que me había dado mientras estaba en el ayuno, lo que me había dicho la anciana, Gloria a amén, Dios. hasta Aleluya. que más adelante entonces Neftalí Rivera pues se acerca a mí, ¿verdad? Y me propone algo más que una amistad. Amén. Yo le dije, bueno, Amén. Gloria a vamos a Dios. orar. Gloria a Vamos a orar. Dios. Y Sí. comenzamos a orar hasta que entonces él me pide que yo fuera su novia. Hablamos con el pastor. El pastor estaba muy contento. Y entonces continuamos una amistad. Eso fue en el mes de diciembre. Comenzamos a hacer planes y en el mes de julio, 7 meses más tarde, entonces nos casamos. Gloria a Amén. Dios. Amém. Aleluya. Inmediatamente que nos casamos, pues nos quedamos aquí viviendo, ¿verdad? Donde yo estoy viviendo ahora, aquí en Newark. Y una noche yo tuve una visión, pues yo estaba orando, Señor, dirígenos, necesitamos dirección. Y estábamos orando porque un pastor amigo nuestro, de quien, ¿verdad? Mi esposo fue copastor, porque mi esposo fue pastor antes de casarnos, y él había trabajado con ese pastor, siendo de copastor por un tiempo, y él le habían asignado la región de Texas para trabajar en Texas, y él hizo un llamado a mi esposo, le dijo, aquí hay mucha necesidad, hay una iglesia que necesita pastor, y te Aleluya. estamos llamando a ver si quieres venirte para acá. Estábamos como inseguros porque como que a veces queremos, ¿verdad? Que Dios nos hable, nos dé detalles, Ujú. pero Es tenemos que verdad. entender que la vida del creyente es una vida de fe. Aleluya. Hay, Aleluya. hay veces que Dios nos habla directamente, pero hay veces que Dios no nos habla directamente porque Dios espera que nosotros demos paso de fe. La palabra de Dios dice que el justo vivirá por la fe. Y Dios no nos da muchos detalles. Y yo estaba como bien insegura. Yo dije, inmediatamente yo quedé embarazada de mi primer hijo. Cuando le hacen el llamado a mi esposo, pues mi hijo ya tenía 6 meses de nacido, bendito Dios. Yo tenía un Aleluya. buen trabajo, yo estaba trabajando con el gobierno federal y había comenzado una carrera con el gobierno federal aquí en New Jersey, en el departamento de la vivienda. Mi esposo era operador químico, trabajaba en una compañía y realmente estábamos ya calculando el costo, comenzando una vida de matrimonio. Y decíamos como que tenemos que analizar las cosas bien, bendito Dios. Ujú. Y en esa, ¿verdad? En esa incertidumbre, pues tengo una revelación de Dios y una mañana Gloria a Dios. veo una mano gigantesca. Se abre el techo y veo esa mano que baja y me muestra la Biblia. Y en la Biblia me aparece la cita
de la gran comisión. Glória a Amén. Deus. Cuando el Aleluia. Señor, ¿verdad?, llamó, antes de ascender al cielo, habló a los discípulos de ir por todo el mundo y llevar el evangelio a toda criatura. Y escucho Glória a esa voz que me Deus. dice, no saben que hace casi 2000 años que yo los llamé a ustedes. Aleluya. Oh, Oh, glória. Aleluya. gloria a Dios. Y entendí, ¿verdad? Quizás pues como que no podamos entender eso, pero recuerda que Dios nos había escogido desde antes de la fundación del Aleluya. mundo Oh, gloria a y ha Dios. preparado un propósito para cada uno de nosotros. Y por eso fue que el Señor me dijo, ¿verdad? Hace casi 2000 años, o sea que ese Aleluya. sacrificio fue el que hizo posible que yo y usted pudieran entrar en ese propósito. Gloria a Entonces yo Dios. tenía que entrar al propósito, mi esposo tenía que entrar al propósito. Y eso es muy Llamamos, importante, ¿no, hermana Ana? amén, Porque a veces la esposa se olvida de esto. Se olvida que Dios ha llamado el esposo y ella, como adjuntora de él, hay que ir junto Sim. y hay que amén. aceptar el llamado del esposo también. Oh, gloria a Dios, aleluya. Es cierto, mire, yo entiendo que el llamado de Dios eh, incluye tanto el esposo, la esposa, como los hijos. Amén, es Somos verdad, un sacerdocio santo, amén. es Y verdad. así yo lo entendía y yo tenía que caminar al lado de mi esposo. Cuando Dios, quizás, ¿verdad? Entiendo ahora que Dios eh, trató conmigo, porque a veces las mujeres como que somos un poco más renuentes a entrar dentro del llamado del esposo. Aleluya, Bendito Dios. Pero si nosotras no cumplimos con ese llamado, no respondemos a ese llamado, dejamos de cumplir nuestra misión en la aleluya, tierra. gloria Que a nosotros Dios. tenemos que caminar al lado de nuestro esposo. Cuando Dios le había hablado a mi esposo, Dios le había hecho un llamado al pastorado. Y cuando él habló conmigo, ¿verdad? Para yo ser su novia, lo primero que él me estableció fue eso. Me dijo, yo soy pastor. Y Aleluya. el trabajo de pastor es un trabajo de negación y sacrificio. Y yo Aleluia. quiero que tú entiendas eso. Yo le dije que yo lo entendía bien y aunque yo sentía una inclinación que me gustaba más la labor misionera y me gustaba más trabajar con los niños y mi anhelo siempre fue tener un orfanato de niños. Ese fue mi anhelo, mi sueño, bendito Dios. Pero él tenía un llamado al pastorado y yo tuve que Aleluya. entrar dentro de ese llamado y seguir a mi esposo. Gloria a Así fue, Dios. mire, que agarramos toda la mudanza, la metimos dentro de un camión y emprendimos viaje hacia Texas. Y yo estaba ya embarazada de mi segundo hijo. La decisión no fue fácil No, porque tenía un niño ya de 6 meses y estaba en un embarazo como Oh. de otro eu fui niño. assim no É? norte, Y mi padre. así, amén, así Sim. embarazada, pues llegué a Texas. No sabíamos, no había casa donde vivir, no teníamos apartamento, no teníamos donde quedarnos. Tuvimos que quedarnos unos cuantos días, como 2 semanas Aleluya. con la mudanza dentro del del camión. Amén. Misericordia. Y nos quedábamos, tuvimos que quedarnos en un hotel, esperando a ver conseguir un apartamento, pero Dios hizo maravilla. Yo digo, Aleluya. que esa fue nuestra escuela. Allí nuestra fe fue refinada porque Aleluya. tuvimos que aprender a vivir por fe. Bendito Dios. Mi esposo intentó buscar trabajo porque la iglesia era pequeña, apenas tenía 5 miembros, eran todos mexicanos, hermanos muy buenos, amén, hermanos humildes, pero la iglesia no tenía ninguna entrada económica y, y lo poquito que entraba pues era para pagar los gastos. Así que no teníamos nada para vivir. Mi esposo intentó buscar trabajo, no consiguió trabajo, era el plan de Dios, él no consiguió trabajo. Entonces yo le dije, bueno, pues si yo consigo trabajo, tú te quedas entonces con el niño y hacer la labor pastoral y yo me voy a trabajar. Pero Sim. no era el plan de Dios, porque yo sí fui a solicitar trabajo en un banco, me dieron el trabajo, pero cuando notifiqué que yo estaba embarazada de un niño, pues me dijeron que no podían así embarazada aceptarme, ¿verdad? Que tenía entonces que esperar a que yo diera luz.
hubo mucho tropiezo, bendito Dios, y busqué unos cuantos trabajos y Dios me cerró la puerta porque Dios quería enseñarnos a vivir por fe. Ciertamente, Aleluya. el tiempo que estuvimos en Texas fue viviendo en fe. Muchas veces no teníamos que comer, pero cuando sentíamos que tocaban la puerta, no sabíamos quién era. Cuando abrimos la puerta, había un faldo de arroz, un faldo Aleluya. de Gloria a frijoles en Dios. la puerta. Amén. Dios usó unos hermanos americanos que nos ayudaron mucho. Y Dios abrió entonces la puerta para que abriésemos una escuela allí en Texas para inmigrantes. Y fue como una herramienta de evangelización. Fuimos al Departamento de Educación, solicitamos y entramos, ¿verdad?, a un proyecto que había abierto el presidente Reagan en ese tiempo de amnistía para los inmigrantes, y abrimos entonces una escuela de alfabetización. Y Gloria eso a nos Dios. ayudó, bendito Dios. Aleluya. Entonces teníamos entrada porque teníamos un salario, Sí. pero de luego, cuando teníamos esa escuela, al tiempito, Dios nos habla que teníamos que salir. Y ahí también vivimos, ¿verdad? Que quiero entrar en este testimonio para que usted entienda que cuando nosotros respondemos al llamado de Dios y obedecemos, Aleluya. Dios está comprometido con nosotros. Gloria a Dios. Si nosotros estamos fuera de ese plan, estamos a nuestras expensas. O sea, no es que Dios no nos va a respaldar, no es que Dios nos desampara, nada de eso. Dios es fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Aleluya. Pero cuando nosotros entramos dentro del plan de Dios y obedecemos, entonces Dios está comprometido. Oh, gloria a Y entonces Dios. cuando yo tuve mi segundo hijo, que es el pastor Félix Alberto, amén, fue un embarazo bien difícil, y cuando él nació enfermo. Él tuvo un problema cardíaco, ¿verdad? Bien difícil. Creíamos que él no iba a sobrevivir. Los médicos nos dijeron que quizás no se sobreviviría porque simplemente hablando, ¿verdad? Para no usar la terminología médica, lo que tenía era un agujero en el corazón, ¿verdad? En el lado septal del corazón. Y era bien grande, me dijo el doctor. Requería una cirugía inmediata, pero era muy pequeño. A los 3 meses, cuando él tenía 3 meses, él apenas pesaba 9 libras. 9 libras. Y estaba bien, bien malito. Creíamos que no sobrevivía. Después que estuvo en un tratamiento intensivo, estuvo en intensivo como casi 3 semanas. Luego sale de intensivo. Casi todo el tiempo vivía en el hospital, ¿verdad? En el tratamiento con él, teniendo mi hijo mayor, estaba pequeñito también. Se me hizo bien, bien difícil, pero Dios nunca desampara a sus hijos. Aleluya. Así Gloria a que Dios. nos mandaron entonces a Houston, Texas, un centro de cardiología infantil que quedaba a 4 horas del pueblito donde nosotros vivíamos en Texas, y teníamos todos los viernes que montarnos en el vehículo con los 2 niños, viajar 4 horas, quedarnos allá en el hospital en lo que él recibía los tratamientos, preparándolos para una cirugía. Cuando ya él había ganado bastante peso, pues fuimos ese día al hospital. El doctor dijo, ya hay que operarlo. Y mire cómo a veces Dios como que, perdón, nos permite llegar al borde del precipicio. Aleluya, para él mostrar su gloria. Aleluya. Bendito Dios. Es verdad. Y cuando llegamos, ¿verdad? Aleluya. Arreglamos todo para quedarnos en el hospital porque lo iban a operar. Lo vieron 3 cardiólogos. Nos hicieron firmar papeles que quizás él no saldría pues de la operación, porque la operación era un poco delicada, ya que el agujero era bien grande y había que cerrárselo por completo. Bendito Dios. Y cuando estábamos ese día en el hospital para él ya preparar, en estado de preparación para el otro día entrar a la sala, mi mamá me llama. Mi mamá se había convertido al Señor, fue el regalo que Dios me dio por yo haber obedecido ir a México. Y cuando yo salí de México, que regresé a New Jersey, en la iglesia que comencé a perseverar, pues en cierta ocasión, en una actividad de jóvenes, el pastor me había dado para que yo diera el testimonio
Y mientras yo daba el testimonio, mi mamá pasó al frente llorando Oh, gloria y a se Dios. convirtió al Aleluya. Señor. Aleluya. Glória a Deus. Y se convirtió en una mujer de Dios. Aleluya. Gloria a Y Dios. entonces, cuando yo estaba en Houston, Texas, ya casi para, ¿verdad?, entrar mi hijo al otro día a las 6 de la mañana a la sala de operación, pues viramos a nuestro apartamento a recoger, ¿verdad?, unas cosas que necesitábamos y recibo una llamada de mi mamá. Era bien tarde, eran como las 2 de la mañana. Yo me asusté, mi mamá me dijo, no te asustes, es que tuve una visión contigo. Me dijo, yo estaba orando y se me apareció un ángel y me dijo que te dijera que no permitieras que operaran al niño, que no lo operaras. Amén. No me dijo más nada, ¿verdad? No me dijo que lo iba a sanar. Me dijo solamente que no lo Sí. operara. Fuimos al hospital, hablamos con los médicos se reunieron nuevamente con nosotros, nos dieron todas las advertencias, pero le dijimos que no íbamos a operarlo, nos lo llevamos a nuestra casa. Siguió con los tratamientos, Dios no lo sanó, mire, ¿verdad? Son cosas, misterios que no podemos entenderlos, porque Dios, hasta el día de hoy, Él tiene el problema. Y Él tiene ya, amén, ya tiene 31 años, pero Él tiene el problema hasta el día de hoy. Dios nunca lo sanó, amén. Gloria a Tuvo Dios. con medicamentos hasta que tenía como 5 años que lo llevamos a un médico y el médico me dijo, yo no entiendo, quítale los medicamentos. Él tiene el problema, pero él es un niño normal. Se supone que con este problema él casi está inválido en una silla, él no pueda correr, él no pueda casi caminar. Y comenzó a describirme, me dijo, al ritmo, a la velocidad que va ese corazón, no es para que él tenga ni la estatura que tiene, ni el peso que tiene. Así que vamos a quitarle los medicamentos porque él está bien. Fue Aleluya. un Gloria a Aleluia. médico Dios. judío. Amén. Y Gloria a Dios. le suspendimos los medicamentos desde los 5 años hasta el día de hoy. Tiene el problema. Aleluya. Aleluia. Gloria a Pero en Dios. fe, aleluya, ¿verdad? Sabemos que Dios es quien lo mantiene en pie. Aleluya. Luego, después de Texas, amén. Gloria a Pues entonces Dios. salimos de Texas, fuimos a Puerto Rico nuevamente y allí y mi esposo, ¿verdad? Le fue asignada una iglesia en un campo de Puerto Rico, en el centro de la isla. Y allí entonces ya nuestra fe había sido refinada, Gloria a pero Dios. nuestro trabajo pastorado fue un trabajo de fe porque mi esposo no volvió a trabajar nunca. Él no volvió a trabajar. Amén. Se Gloria a dedicó de lleno Dios. por completo a la obra y Gloria a vimos la Dios. mano de Dios obrando en nuestras vidas, porque todas las iglesias que mi esposo pastoreó en esos principios fueron iglesias humildes, fueron iglesias de campo, apenas había entrada económica, aleluya, Aleluya. pero Dios nunca nos faltó. Oh, gloria a Siempre Dios. hubo Aleluia. alimento, amén. Siempre hubo provisión. Y Dios siempre usó gente que cuando necesitábamos algo, estábamos en necesidad, Dios entonces, alguien me llamaba y me decía, hermana, tengo esto para usted, Oh, hermana, gloria a tengo esto para Dios. sus hijos. Aleluya. Pastor, Dios ha puesto en mi corazón que le dé esta ofrenda. Mire, esa fue la manera que nosotros vivimos El cuidado en de nuestro. Dios, ¿no, hermana Ana? Amén. El cuidado Aleluya. de Dios. Cómo vimos la provisión. Aleluya. Y luego entonces, de esa isla, esa iglesita pequeña que estuvimos allí, es verdad, en el centro de la isla, a causa de que nuestro hijo, ¿verdad? Pues necesitaba mucha atendencia médica. Amén. Porque todavía se Sí. ponía cianótico a cada momento, necesitaba mucha atendencia médica, entonces pues nos trasladaron a una iglesita que estaba allá cerca del hospital donde él era atendido, amén. Y allí hicimos un trabajo pastoral por casi 10 años. Estuvimos trabajando en un lugar donde la iglesia estaba enclavada que era un centro de espiritismo, el barrio Capáez de Atillo. Había mucho espiritismo, bendito Dios, y peleamos grandes batallas
espirituales, aleluya. Gloria a Dios. Grandes batallas espirituales. Dios nos había preparado, amén, a través, ¿verdad?, de la carrera de mi esposo. Mi esposo nació en el Evangelio, fue presentado al Señor y recibió el bautismo del Espíritu Santo cuando tenía 15 años, antes de entrar a la Universidad de Puerto Rico. Dios lo llenó del poder del Espíritu Santo, aleluya. Gloria a Dios. Porque sabía, ¿verdad? Yo digo, Dios es bueno, los retos que tienen que afrontar los jóvenes en las universidades. Amén. Tienen que prepararse espiritualmente. Y él me decía, Dios me preparó, si no yo hubiera sucumbido Es verdad. con esta ideologías satánicas que hay Sí. en las universidades. Hasta el día de socialismo, hoy hay comunismo. esto, ¿no? Hasta el día de Amén. hoy. Cada vez peor, hermana. Amén, pero cuando un joven es lleno del Espíritu Santo puede hacer Aleluya. frente a esos retos, porque Aleluya. nosotros somos la sal de la tierra. Oh, gloria a Aleluya. Dios. Aleluya. Y Dios lo llevaba en esa trayectoria del pastorado, que él, ¿verdad?, que él no quería entrar al pastorado. Nosotros tenemos nuestros propios sueños, pero Dios tiene los de él. Sí. Y el sueño de mi esposo era ser evangelista, pero el sueño de Dios era que él fuera pastor. Y mi Aleluya. esposo no quería ser pastor. Así que Dios tuvo que, mire, casi obligarlo a entrar ahí, casi forzarlo. Gloria a Dios por eso, bendito Dios. Y ya Dios lo había preparado, pero aquella iglesia tuvimos muchos retos, muchas luchas espirituales, aleluya. Y también tuvimos muchas experiencias espirituales poderosas en el Señor, porque la palabra de Dios dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Aleluya, es verdad. Y cuando nosotros estamos en medio de una sociedad pecaminosa, pues mire, la gracia de Dios sobreabunda Aleluya. sobre nosotros cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Y mi esposo tuvo muchas experiencias allí. Hubo un avivamiento grande. Dios, en un año se convirtieron 89 almas. Gloria a Dios. Se convirtieron al Señor, aleluya. Aleluya. Y en Puerto Rico, convertirse en un alma es difícil. Puerto Rico es un campo difícil para trabajar, aleluya, porque ha sido tan saturado del evangelio que la gente tiene comezón de oír. Entonces están como los atenienses, aleluya, buscando cosas nuevas que escuchar, y también están como los fariseos, la generación de Jesús, si no ven milagros no creen, aleluya. Pero Dios comenzó entonces a hacer milagros, grandes Aleluya. cosas en aquella iglesia, y Dios comenzó a salvar las almas. Yo Bendito quiero, Dios. ¿verdad?, traerle una experiencia que yo tuve, además de la experiencia grande que tuvo mi esposo, aleluya, porque entonces nosotros nos distribuimos el trabajo. Sí. Nosotros entendimos que teníamos un ministerio que incluía también nuestra familia. Oh, gloria Aleluya. a Dios. En ningún Aleluya. momento, ¿verdad?, descuidamos el rol importante. Pues yo entiendo, amados, son, ¿verdad? Ahora digo como Pablo, yo tengo el Espíritu de Dios y lo traigo esto como una opinión mía, aleluya, Gloria a Dios. de que antes de la iglesia Dios había escogido la familia. Aleluya. Y entiendo que hay un plan eterno por la Aleluya. familia. Oh, Eso gloria. incluye a los hijos, aleluya. Entonces, tratamos de acomodarnos para que nuestros hijos también estuvieran envueltos en el ministerio desde pequeños. Desde Aleluya. pequeños. Ellos estuvieran en el ministerio y desde pequeñitos, desde que ellos tenían 5, 6, 7 años, mi esposo les asignó tareas. La tarea de ellos era cerrar las ventanas de la iglesia. Y a veces tenían que treparse en un banquito para cerrarlas, pero lo hacían. Aleluya. Se Gloria a sentían Dios. importantes porque Aleluya. tenían su ministerio en la iglesia. Aleluya. Como Y así diáconos, mientras ¿no? ellos, amén, mientras ellos iban creciendo, mi esposo le asignó tareas a ellos. Le iba asignando tareas, claro, con responsabilidades, Sí. porque también le exigía. Aleluya. Gloria a Dios. Y aun cuando llegaron a más grandes, tú quieres ser, si tú eres presidente de jóvenes, entonces le exigía, tienes que hacer tus días de ayuno, tus días de oración, o sea, con Gloria a responsabilidades, Dios, aleluya. con compromiso. Bendito Dios.
Entonces lo que hacíamos, mi esposo se iba los martes, se retiraba a la iglesia y estaba todo el día allí orando en la iglesia. Y yo me retiraba los jueves, él se quedaba con los niños. Tenía, ¿verdad? Los 2 niños, todavía no tenía la niña mientras estábamos allí en Capáez. Él se retiraba entonces los jueves, yo me retiraba los jueves, él se quedaba con los niños, le cocinaba, lo llevaba a la escuela, él se hacía cargo, él hacía el rol de mamá, aleluya. Sí, él hacía de todo, los bañaba todo, y yo estaba todo el día en la iglesia con un grupo de damas, Gloria a aleluya. Dios, aleluya. Pero llegó un momento que yo me vi cohibida a ir a la iglesia, porque había un gran avivamiento en la iglesia y se habían mudado una pareja de americanos de Estados Unidos. Habían comprado una casa y quedaba frente a frente de la iglesia. Y ellos protestaban y decían, ustedes hacen mucho ruido, ustedes gritan mucho. Puerto Rico es un trópico y se vive con las ventanas abiertas de día y de Sí. noche. Si es que no hay aire acondicionado, generalmente casi son pocas personas que tienen aire acondicionado o que pueden tenerlo todo el día en su casa. Sí que se duerme con ventanas abiertas. En el templo entonces se adoraba a Dios con ventanas abiertas. Se Y escuchaba la todo. iglesia Ujú. quedaba en un lugar alto, como una montañita, Se escuchaba un todo. lugar alto. Quiere decir que allí toda la comunidad, lo que le llaman todas las parcelas de Capáez de Atillo, escuchaban todos los cánticos. Unos se Oh, gloria a gozaban y Dios. otros no les gustaba. Amén. Y esa gente Aleluya. tenía mucho coraje. Y yo me iba a orar al templo, yo me iba como a las 4 de la mañana. Subía, caminaba, caminando a pie, desde la casa pastoral. Y ese señor un día me llama y me dice, ustedes me tienen con coraje. Y sentí el espíritu que me decía, calla, no hables. Amén. Y él seguía hablando, pero con mucho coraje, mucha furia. Y me dijo, Aleluya. mire, usted sabe algo. Yo la veo a usted que usted sube por ahí sola a las 4 de la mañana. Y me hizo, ¿verdad? Como, me lo dijo como en forma de amenaza. Me quedé callada, pero me asusté. Y le dije a Nestalí, yo creo que no voy a poder subir a las 4 de la mañana. No sé qué estará tramando ese señor. Él sabe que yo me quedo allí sola y a Sí. veces las hermanas no llegan temprano. Había hermanas que llegaban un poco más tarde y yo me quedaba sola a veces hasta las 6, las 7 de la mañana y dejaba las puertas abiertas en el templo. Y entonces, pues le dije a Nestalí, mejor es, yo voy a ir más tarde. Pero mire, quiero traerle esta experiencia, aleluya. Qué bueno es el Señor, como Dios nos Aleluya. protege, bendito Dios. Y ese día yo me quedé en la casa y estaba orando en la sala. Oré, seguí, hice mi oración de costumbre, pero estaba en la sala en mi casa. Y de momento siento que me levantan y me llevan al templo. Y dije, qué raro, me transportaron físicamente. Gloria a Me Dios. pusieron en el lugar que yo acostumbraba a orar. Y allí orando, mientras estaba orando, veo que entra y cuando miro era el enemigo. Comenzó a hablarme con mucho coraje, con mucho coraje. Muchas almas habían sido arrebatadas por el poder del Espíritu Santo de las manos del enemigo. Gloria a Dios. Había traficantes de droga que se habían convertido. Amén. Y yo sé que el enemigo estaba furioso tanto con mi esposo como conmigo porque los dos estábamos en medio del campo de batalla. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. Comenzó a hacer amenaza y el Espíritu me decía, calla, calla, no digas nada. Y luego estuvo un tiempo ahí, entonces volvió el Espíritu, nuevamente me llevó a la sala y cuando yo miro el reloj, eran las 6 de la mañana. Tuve 2 horas allí. Fue una experiencia espiritual que no la entendí bien, pero sí lo que le traigo esto porque hay una batalla espiritual, Aleluya. hay una lucha y nosotros estamos en medio de esa lucha. Así que, amado, ¿verdad? Luego, más adelante, fuimos trasladados a Michigan, el estado de Michigan, Estados Unidos. Allí estuvimos laborando 3 años. Volvimos nuevamente a Puerto Rico y en Puerto Rico estuvimos entonces en otra iglesia, en Gloria a barrio Dios. en Quebradillas, en el pueblo de Quebradillas, amén. Y estuvimos allí 7 años y luego fuimos trasladados
a la ciudad de Ponce, el sur de Estados Unidos. Amén. Amén. Tuvimos casi 10 años allí hasta que, ¿verdad?, mi esposo pasó a morar con el Señor. Aleluya. Y hasta el día de hoy, amén, Dios nos ha sostenido. Aleluya. Tuve mi hija cuando mi último niño, Félix Alberto, tenía 7 años. Dios me dio esa niña, aleluya, gloria a Dios, que fue de bendición. Y pensé, ¿verdad?, que ya no venía más ningún niño, aleluya. Entonces Dios me dio la niña. Y luego, ¿verdad?, pues se detuvo, amén. Y aunque quizás en cierto aspecto el ministerio, tal como lo llevábamos mi esposo y yo, se detuvo, pero la obra de Dios prosigue, aleluya. Y Dios me ha bendecido que mis hijos pues han proseguido con el legado de su padre, porque los dos son pastores, aleluya. Los dos son pastores, y la niña, pues Dios le ha estado tratando con ella, que le ha hecho un llamado a la labor misionera. Aleluya. Gloria a Dios. Así que le dejo estas experiencias, amados hermanos, especialmente a los jóvenes. Procure entrar dentro del plan de Dios. Aleluya. Como único el ser humano se siente realizado es cuando hace la voluntad de Dios. Usted podrá alcanzar muchas metas en la vida, podrá alcanzar, subir peldaños, podrá alcanzar quizás puestos acá en el mundo, ¿verdad?, en la sociedad que vivimos, pero nada de eso trae satisfacción a la vida del ser humano. Gloria a Dios. Lo único que trae satisfacción es hacer la voluntad de Dios y cumplir el propósito de Dios en su vida. Luche, amada. Y hablo a las esposas de los pastores. Aleluya. Hablo a las esposas de los pastores. Yo trabajé al lado de mi esposo. Todo lo que hice lo hice bajo su autoridad. Aleluya. Aleluya. Y una mujer puede hacer muchas cosas, puede alcanzar muchas cosas cuando se mete dentro del orden de Dios. Y si usted trabaja dentro del orden de Dios y camina junto a su esposo, amén, y lucha para que Dios cumpla el propósito de Dios en el llamado que Dios le ha hecho a su esposo, donde está usted también incluida. Aleluya. Aleluya. Mire, usted va a sentir grande satisfacción. Aleluya. Va a sentir grande satisfacción. Esa es mi exhortación. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que unirnos. Las batallas que tiene la familia pastoral son grandes. Son grandes. Satán inmediatamente pelea por nuestros hijos, los reclama. Entonces tenemos que entender que no solamente batallamos y luchamos por las almas que se están perdiendo allá afuera, tenemos que luchar también por nuestra familia. Aleluya. Nuestro primer campo misionero es nuestro hogar. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo siempre decía, ¿de qué me vale ganar al mundo? Ganar allá, que se salven almas, si yo pierdo mis hijos. Yo siempre tenía esa preocupación. Por eso tuve que lidiar muchas batallas espirituales. Porque Satán comenzó a intentar, ¿verdad?, a sembrar la cizaña dentro de mi hogar, en el corazón de mis hijos. Y tuvimos que pelear grandes batallas, mi esposo y yo. Pero Dios nos dio la victoria. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Queríamos quedar por acá más tiempo, ¿no, hermana? Porque cómo es bueno escuchar las cosas que Dios se encarga por nuestras vidas, ¿no, hermana Ana? Es así mismo que Dios hace las cosas, no es como nosotros pensamos, como nosotros, a nosotros nos parece que es lo mejor, pero es como Dios hace. Gloria a Dios. Oímos Dios hablando con nosotros hoy, sí, ¿no, hermana Katia? Queremos ahí agradecer grandemente más una vez a la hermana Ana Ríos. Y para los hermanos que no saben, la hermana Ana es la madre del pastor Félix Alberto de Maryland. Y también Pensilvania. Creo que Naftali también. Sí, sí. Entonces, nosotros vemos ahí que Dios verdaderamente se encargó de toda la familia porque todos están en el camino del Señor. Tremendo. Aleluya. Queremos entonces, hermanos, agradecer a todos. Muchas gracias, hermana Ana. Pero
llegamos al final de esta programación. Y para los hermanos que no pudieron ver todo el relato ahí de la hermana Ana, puede volver después Sí. y mirar toda la programación porque va a servir de bendición para tu vida, ¿no, hermana Ivaneide? Seguro que sí, fueron 3 partes, ¿no? Oh, aleluya. Tiene todas no YouTube, puede Sí. buscar. Puede volver ahí y Isso. mirar a todas. Sí, Departamento de Extranjero. E programação em espanhol, todo foram 3 Tres martes, partes, tres martes, sí. 3 martes. Sí, con todo el testimonio de la hermana Ana Sí. Ríos. Creio que parte do testemunho, né? Sí. Pois é muito grande, muito hermoso. Y yo creo, hermana Ivaneide, que Dios va a preparar una fecha para que la hermana esté acá en Estava Brasil. pensando a mesma En coisa, el nombre hermana, de en el nombre de Jesús. Jesús. Ahí sí va a dar un estudio Sí. para nosotros, ¿no? Gloria a Dios. Entonces vamos a despedirnos, hermana, porque la hora ya se fue. Vamos a decir ahí a nuestros hermanos que Sí. estaban acompañándonos, paz, oración y unión. En el nombre de Jesús. Deus bendiga. Amén. Gloria a Dios. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo